cursando el doctorado en Ciencias Biomédicas en UNAM. Y bueno, mi proyecto va a buscar propiedades sistémicas, estructurales y dinámicas y las realizadas con calidad. Y bueno, ahorita voy a intentar explicar qué quiero decir. Para empezar, una célula troncal se ha definido como un tipo celular que tiene la capacidad de autorrenovación y diferenciación, ¿no? Entonces hay desde las células troncales embrionarias y conforme se va desarrollando el cuerpo se van diferenciando, y en el cuerpo adulto todavía hay nichos de células troncales que siguen teniendo esta capacidad de autorrenovarse y diferenciarse. Sin embargo, hay algunos problemas cuando se trabaja con esta definición de células troncales como un tipo celular. El primero es que cuando se define el concepto de tipo celular se piensa así como en un tipo platónico de una esencia y de la célula, y bueno, para esto se buscan caracteres a nivel celular que la definan, que ya puede ser a nivel nuclear, RNA o marcadores membranales. Sin embargo, hasta hace poco la forma de medir estos marcadores era a nivel de poblaciones celulares, lo cual trae consecuencias, trae problemas en la interpretación de esas medidas. Y pues no es tan fácil pasar de esto a la célula, y luego de pasar de una célula a un tipo celular que define un grupo de células tampoco es directo. Y luego también, como la definición de una célula troncal es por funcional, o sea, de que pueda autorrenovarse y diferenciarse, esto acarrea un principio de incertidumbre que tiene cuando tienes una célula que dices que es troncal, pues no puedes saber si realmente es troncal hasta que ves que se está diferenciando o autorrenovando. Entonces pues cuando se diferenció ya dejó de ser célula troncal. Entonces pues eso es un principio de incertidumbre que siempre va a estar ahí, pero luego, con lo que les decía de las mediciones a nivel poblacional, el principal problema que tiene esto con las poblaciones de células troncales es que se ha demostrado que las poblaciones de células troncales tienen debajo de ellas una heterogeneidad poblacional muy grande, que incluso en marcadores típicos de troncalidad como NANO o otros factores de transcripción, se ha visto que en las poblaciones de células troncales hay diferencias entre los diferentes, en el nivel de expresión en diferentes células. Y luego también cuando se toman medidas poblacionales no se sabe bien qué es lo que está pasando debajo, porque te ofrece nada más una media de la población. Entonces una misma medida poblacional puede tener subyacente que sea un aumento gradual en cierta medida, o bien sea una distribución bimodal que no puedes ver porque en la media se pierde esa diferencia. Entonces puede haber diferentes resultados, que sean que todas las células en una población estén expresando los mismos genes, o bien que cada célula esté expresando diferentes genes de manera aleatoria, o que haya grupos de células que estén expresando diferentes sets de genes, ¿no? Luego, entonces esto hace que definir genes de troncalidad sea un problema, ¿no? Porque ¿qué tanto puedes decir que es un gen de troncalidad si no todas las células en una población troncal están expresando? Y esto es un trabajo ya clásico en el que en 3 trabajos diferentes buscaron marcadores de troncalidad, buscando expresión diferenciada en genes de células troncales, y comparando estos 3 trabajos solo encontraron que había un gen propuesto de troncalidad común entre los 3, y pues con no era significante. Entonces pues eso ha hecho pensar que buscar genes de troncalidad no es el camino a seguir. Luego también aquí en este otro trabajo muestran que esto igual es para NANO, que es de los marcadores de troncalidad clásicos que se usan. Se ve que tiene una distribución en la población celular en la que hay algunas células que lo expresan muy pocos y otras mucho. Entonces tampoco te permite utilizar marcadores para determinar las células troncales. Una pregunta. En tu diapositiva anterior, los 3 trabajos que mencionas, o sea, son RNA-seq de células troncales, 3 laboratorios diferentes. Utilizaron diferentes, o sea, aquí unas eran de células troncales embrionarias, luego de la cresta neural, pero sí utilizaron la misma técnica. Ahorita no me acuerdo bien cuál era, porque son del 2003, son casi del mismo año los 3 trabajos. Pero el caso es que con las fórmulas clásicas de buscar
expresión diferencial no encontraron, o sea, no encontraban la misma técnica. Digo, este ya es un trabajo clásico, pero fue de los primeros que mostraron que tal vez no era el camino a seguir esto de buscar genes de troncalidad. Y bueno, esto también hace que haya una falta de generalidad a la hora de definir las células troncales. Cuando se definen células troncales embrionarias o de estado adulto, siempre la forma de identificarlas y de definirlas va a depender de la fuente de la que están sacando la célula troncal, que pues cambia en cada una. La señal que buscan en cada una también es diferente en las que hay, y la forma de mantenerlas y ver hacia qué tipo se diferencia, pues depende de cada tipo de célula troncal con la que están trabajando. Entonces esto ha hecho que algunos busques, en lugar de buscar una perspectiva reduccionista que busque genes que expliquen la troncalidad, buscar más bien una explicación sistémica en la que sea, en lugar de unos cuantos genes los que expliquen la troncalidad, sea el conjunto de interacciones intracelulares, y bueno, aquí me falta en el esquema, pero pues también serían las células que la rodean y el nicho celular, lo que está permitiendo que una célula se encuentre en un estado troncal que la permite estar autorrenovándose y diferenciarse. Entonces, bueno, para pasar a esta definición sistémica, pues se pasa a la parte de biología de sistemas, en la que se busca explicar los fenómenos por la interacción de los factores subyacentes. Y bueno, en el caso particular de la biología del desarrollo, y las células troncales son parte de esto, la base teórica de la biología de sistemas en el desarrollo es el paisaje epigenético propuesto por Conrad Boyington a mitad del siglo XX, en el que propone que la diferenciación celular es una célula que va como en un paisaje y va tomando decisiones binarias de tomar hacia un tipo celular a otro, y que este paisaje epigenético a grandes rasgos está formado por relaciones genéticas, por interrelaciones entre los genes de la célula que van formando este paisaje, ¿no? Y entonces, bueno, como Andrea ya dijo previamente, en el trabajo de biología de sistemas o ECO se ha planteado que en el genoma está codificada una red de regulación genética, y que eso define los diferentes atractores que puede tener de genes activados o inactivados en la célula. Y bueno, en el desarrollo es como se va pasando una célula por los diferentes atractores hasta llegar a un atractor estable, que es una célula diferenciada. Entonces, la biología de sistemas en el desarrollo sería estudiar cómo está formado este paisaje epigenético y cómo se pueden dar los pasos entre una trayectoria y otra. Entonces, bueno, en el laboratorio en el que yo estoy, que es el de la doctora Elena Álvarez Bulla, y en ecología, por lo general han seguido la aproximación al estudio de este paisaje epigenético desde una perspectiva de abajo arriba, haciendo redes pequeñas o, bueno, las redes mínimas que expliquen fenómenos como el que explicó Andrea hace poco. Y para mi proyecto yo estoy planteando partir desde una perspectiva que vaya de arriba a abajo, en el que se busque a partir de datos, del análisis de datos grandes, a ver que se pueden encontrar patrones que puedan ir correlacionarse con las explicaciones que se están dando desde abajo hacia arriba. Entonces, o sea, ¿por qué propongo esto de hacer análisis de arriba abajo? Es por la gran explosión de fuentes de datos que ha habido en las últimas décadas, más en la última década, de datos genómicos y epigenómicos que han surgido diferentes técnicas que te permiten tener una imagen del estado epigenómico de una célula en diferentes estados celulares. Entonces se ha pasado de poder caracterizar el genoma del humano o de cualquier organismo a poder tener la caracterización epigenómica de diferentes tipos celulares, y así tener, en lugar de solo la secuencia de un organismo, saber cómo se encuentra tridimensionalmente o en accesibilidad de la cromatina en diferentes tipos celulares de un mismo organismo.
Y esto te abre muchas posibilidades desde el punto de vista del paisaje epigenético, porque te permite caracterizar así a grandes rasgos cómo se encuentran los atractores estables de los diferentes tipos celulares que había propuesto Juan. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que propuse en mi proyecto de doctorado, que es utilizar diferentes fuentes de datos que han publicado en laboratorios grandes del mundo y a partir de ellos hacer un análisis de datos para sacar la estructura de la red que se estaría proponiendo de acuerdo a esos datos y hacerle análisis estadísticos a las redes para ver análisis estructurales de cómo está la red y si se puede también hacer inferencias a la dinámica de la red o, bueno, en los casos en los que es posible, porque cuando son redes muy grandes hacer análisis de dinámica se vuelve muy complicado, pero pues algo se puede inferir a partir de la topología. Entonces, bueno, como empecé mi proyecto de doctorado fue haciendo este proyecto medio pequeño que es caracterización de la robustez topológica en redes de transcripción específicas del tipo celular. Y para esto lo que hice, utilicé datos publicados que son de accesibilidad a cromatina por DNASA 1. Estos de datos de DNASA, lo que hace la DNASA es una enzima que degrada el DNA, entonces con esta técnica de accesibilidad a la cromatina toman núcleos de diferentes tipos celulares y los someten a degradación por DNASA y a través de eso pueden identificar sitios que no son degradados por la DNASA y eso te dice que esos sitios tienen un factor de transcripción pegado, una proteína pegada. Entonces aquí, bueno, así a través de un análisis muy fino de esos datos se pueden identificar estos sitios donde se infiere que hay pegado un factor de transcripción y ahí ven la secuencia que está codificada en esos sitios y así pueden saber qué factores de transcripción se encuentran pegados a la cromatina en los diferentes tipos celulares. Entonces, así sabiendo qué tipos, aquí así arman las redes diciendo en la sección, en la región del genoma pegado a este factor de transcripción se ve en este tipo celular que se encuentran pegados estos 4 factores de transcripción, ¿no? Y así después de este factor de transcripción está pegado a estos otros factores de transcripción y así pueden inferir links en la red de, pues en este estado celular este factor de transcripción está conectado con este y así a nivel genómico arman redes de factores de transcripción en diferentes tipos celulares. Y para lo que estuve haciendo me basé en estas 2 publicaciones en las que las 2 son del mismo laboratorio de Romaniopolis, en la que en la primera caracterizaron 41 tipos celulares en humano para las que armaron redes de alrededor de 475 factores de transcripción y en el segundo con la misma técnica para 25 tipos celulares en ratón hicieron redes de alrededor de 586 factores de transcripción. Entonces una vez que tenía las redes, para analizar la robustez topológica de estas redes, ya hay toda una teoría en redes complejas que propone 2 tipos de remoción de nodos para analizar la robustez de las redes. Unos son ataques dirigidos en los que tienes la red y le vas ordenas los nodos de la red de acuerdo a alguna medida de centralidad que te va a dar la importancia de cada nodo en la red y le vas eliminando nodos partiendo de los más importantes hacia los menos y ves cómo se va comportando la red cuando le quitas nodos, ¿no? Entonces aquí le quitas los más conectados y se ve que la red se libera rápidamente. Y el otro tipo de errores o ataques aleatorios es que tienes la misma red y vas quitando nodos pero de manera aleatoria y ves cómo se comporta la red y pues se ve que pues no se despliega tan fácil, ¿no? Y bueno,
Reca, Albert y Barabasi ya tienen toda una teoría sobre esto, en la que han mostrado que las redes aleatorias con distribución exponencial son muy resistentes a la falla, a errores, a la remoción aleatoria, pero y también son muy resistentes a ataques. Sin embargo, las redes de scale free, como son las redes complejas que ellos proponen, son resistentes a errores. Sin embargo, cuando se atacan, el ataque a nodos importantes afecta rápidamente estas redes. Y aquí pues, el ejemplo que ponen es a dos redes reales, que es el internet, en la que la falla casi no afecta, y cuando se atacan nodos importantes se va desvirgando rápidamente la red. Entonces lo que yo hice fue, usando las redes genómicas, ver cómo era su respuesta a estos dos tipos de ataques. Pero ya pusiste ejemplos de cómo reaccionaron, pero dos tipos de redes complejas. Sí. Ok, porque se parecen mucho resultados. Sí, no, es que no. Sí, Okay. Pero adelante tengo uno con una letra. Las redes que utilizaste son las redes que ellos ya liberaron en sus artículos, sí. ¿O tú reconstruiste las redes? Pues ellos las liberaron, yo las reconstruí. O sea, ellos ya publican las redes. ¿Y solo fueron datos de DNASA o integraste los factores transcripcionales que viste? No, únicamente los de. O sea, ellos ya publican las redes con los datos de DNASA. Y yo tomé las redes que ya estaban publicadas y les apliqué los. O sea, le cambié una cosa porque ellos quitaron unos factores de transcripción que eran redundantes y yo se los dejé, pero son como 20 factores de transcripción de diferencia. Estas son las mismas redes. Y bueno, aquí se ven los resultados. Las medidas que tomé para caracterizar las redes son, este es el tamaño del componente gigante, que es el componente de la red que está unido. Entonces, aquí la línea negra es el promedio de 1000 medidas de ataques aleatorias y la línea roja es el ataque dirigido. Entonces se ve que las redes sí son más resistentes a errores que ataques. Sin embargo, en cada tipo celular, aquí no solo puse 3 de más 24 el ratón, pero cambia la respuesta en específico a ataques dependiendo del tipo celular. Y la otra medida que tomé fue la eficiencia, que es una medida que proponen que mide qué tan buena es una red para pasar información de un punto a otro. Y bueno, está muy relacionada con la distancia media entre nodos. Y aquí igual se ve, bueno, aquí las líneas grises son los errores, las 1000 repeticiones de ataques aleatorios, errores, y la negra es la media, y la roja otra vez es la resistencia a ataques, y pues igual se ve que la respuesta a ataques es diferente en cada tipo celular, ¿no? Entonces esto te dice que... ¿Sí? Una pregunta, ¿las redes están definidas, o sea, la interacción en la red, cómo está definida? ¿Es expresión? ¿Es interacción genética? Es por la ocupación del factor de transcripción en la DNASA. O sea, por como la footprint, o sea, la huella de la DNASA te dice que... O sea, como que la huella de la DNASA te dice que un factor de transcripción está ocupando el CIS. Y pues únicamente por eso, así informáticamente ven si en la región pegada a este factor de transcripción está este STAT1, pues hacen un link de STAT1 a IRT, pero no sabes cuál es el tipo de interacción, o sea, solo sabes que está ocupando. ¿Es el motivo o es chip o es croma? El motivo. Es el motivo. Bueno, o sea, es que en la DNASA, pues que esté la huella de la transcripción ya te dice que está ocupado. Ajá. Y de hecho en el original sí, no sé, hicieron la comparación con otros datos que sí están más explícitos. No me acuerdo si son chipsec o otro, pero ven que sí corresponde bastante bien, o sea, los datos genómicos de DNASA con la. Entonces al final tienes toda una serie de regiones genómicas en las que coexisten motivos y menos factores transcripcionales, y entonces a partir de ahí están asumiendo que hay un tipo de interacción. Sí, exacto. Y las diferencias que ves entre tipos celulares, te fuiste a ver quiénes eran esos factores que si tú los quitas de la red cambian la estructura.
Yo no, eso lo hacen más o menos en los artículos ya, o sea, ven cuáles son los característicos de algunas. ¿Sí? Pero yo más bien ya me basé en las redes que ya están hechas y no me fijé en nada y nada más vi así, tienes la red a grandes rasgos. Ajá. O sea, en lugar de fijarme específicamente en factores de transcripción, ver la red así en general cómo está y cómo resiste a los golpes. Y lo interesante que saqué es acá, o sea, aquí las líneas negras son de todos los tipos celulares, estos en el componente gigante y en eficiencia en humano, esto en ratón, y bueno, acá son ataques a errores, y las rojas son las células troncales. Entonces, pues lo que se ve, así a simple vista, es que las células troncales la red de las células troncales resiste mejor a los ataques y a los errores que los otros tipos celulares. Y esto que se ve aquí es la diferencia entre la media del error y el ataque en algún punto. Entonces, para cada punto, la diferencia entre esta línea y esta es lo que se repite. La roja es el promedio sobre el... La roja o sea, la roja de acá abajo es el ataque en células troncales, que ahí no hay promedio porque pues, es solo una medida de células. Sí, porque como está ya la secuencia, como lo vas a atacar, pues solo puedes elegir. Bueno, o sea, de hecho podría haber más, porque tomé diferentes medidas de centralidad, o sea, del número, del degree, del grado de los nodos o de la virtud, ¿sí? Pero para todas era casi igual, entonces me quedé con el grado. Y acá arriba sí es la media para los errores, pero pues en los dos. Y aquí en ratón meten más células troncales porque meten 2 líneas de células troncales de ratón y además unas con unos knockdowns a diferentes horas. Pero pues igual, o sea, lo que se ve así a grandes rasgos es que las células troncales siguen siendo las que más resisten. Y para tener una medida de esta diferencia entre las células troncales y el resto, definimos una medida que es la diferencia entre el error y el ataque, que simplemente es la media de las diferencias entre el error y el ataque desde 0 a todos los nodos removidos. Y pues aquí ya se ve más claro que las células troncales embrionarias en humanos son las que más resisten. Y pues la secuencia luego hemos intentado ver ahí algunas cosas, pero todavía no está muy claro. Pero pues, lo que sí se ve es que las células troncales son las que más resisten en el humano y en el ratón. Y aquí es lo que les digo, que en ratón meten más células troncales. Pero bueno. Y unas con unos knockdowns y así, entonces eso hace un poco más difícil interpretar esto, pero pues sigue siendo las células troncales las más resistentes. ¿Por qué piensan que son las más resistentes? Eso es lo que sigue. Entonces, o sea, para buscar justamente eso, dijimos, pues como es únicamente topológica, pues vamos a ver cómo está. Entonces sacamos, si todas las medidas que encontramos de caracterización estructural de las redes, son muchas medidas estadísticas, ¿no? Desde la distribución del grado, la sensibilidad. Y ya pues, la sacamos para todas las redes. Hicimos esta de la correlación para ver cuál se correlacionaba con la resistencia, ataques y eso. Bueno, luego acá sacamos las medidas estructurales que tenían una correlación mayor a 75 y P menor a 0.05. Y nos quedaron estas que son asortatividad, eficiencia, que es la misma que medían los ataques, la entropía del grado, strictness es qué tan. En la distribución de grado logarítmica, que tanto se parece a una distribución scale free. La densidad, clustering coefficient. ¿Sí? Y bueno, igual se ve que muchas de estas están correlacionadas entre sí, entonces básicamente es lo mismo. Entonces, bueno, de hecho esto es en lo que ahorita estoy medio atorado, pero es saber de estas cuáles son las que mejor explican. Y pues lo primero que hice fue hacer una regresión lineal, haciendo primero una feature selection, así para ver cuáles eran los que mejor jalaban para hacer una regresión lineal mejor para eso. Y pues aquí que estas eran las 4 medidas estructurales que hacían una regresión mejor para
desviaciones para la medida de resistencia. Y pues se ve que las R's cuadradas todas son arriba de esta .78, .39, .94. Pero pues tampoco es tan fácil interpretar qué te está diciendo estas medidas acerca de la red, ¿no? Aunque ahí estamos discutiendo ahorita. Y luego lo otro que hice fue, aquí está la gráfica que me decía, o sea, aquí se ve, este sí es una scale free y este es una random. Y bueno, lo que hicimos fue generar para cada una de las redes, tiene diferentes números de nodos y de interacciones. Entonces simulamos una red aleatoria y una red de scale free con el mismo número de nodos y de interacciones y veíamos cómo se comportaban para los errores y para los ataques, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es, así en general, la scale free cae muy rápido cuando son atacados y a los errores sí resiste, y la homogénea sí resiste tanto a errores un poco más y a los ataques. Entonces lo que pensamos es que la célula troncal está como entre scale free y una random, y pues si sacamos la distribución de los grados, y sí se ve que eso es como la distribución típica de una aleatoria y esta de una scale free, y pues aquí en la de mano embriónica, troncal embriónica, se ve que pues no es aleatoria, pero tampoco es totalmente scale free, a diferencia de las otras que sí se acercan más a una distribución scale free. Entonces bueno, ahorita la verdad esto se los pongo medio preliminar porque apenas lo estoy sacando y no, o sea, me falta la interpretación bien y sacar bien, pero a lo que estamos apuntando es a que nuestros resultados estos apuntan a apoyar la hipótesis que hay de que el estado troncal es un estado basal en el que la regulación del genoma todavía no se encuentra, o sea, como que el genoma está bastante libre y no hay restricciones tan buenas para decir cuál de los factores de transcripción se expresa, y que conforme avanza la diferenciación van aumentando las restricciones y se va reglamentando mejor cómo se están interaccionando los factores de transcripción. Entonces eso explicaría que hubiera mayor heterogeneidad en la topología de la red, ya que hay, o sea, también eso es lo que ponía aquí, o sea, aquí conté el número de interacciones específicas para cada, o sea, del total de las interacciones, quité las que estaban en todas y vi, o sea, estas son las que solo están en la célula embrionaria, estas salen en la promel, bueno, esta. Y pues también se ve que la célula embrionaria es la que tiene más interacciones únicas, ¿no? O sea, eso quiere decir que como que está más laxo y permite que haya más. Pero, otra vez, es que quizá entendí mal. Pero entonces, en interacción te estás refiriendo a dos regiones genómicas que están coasociadas con un factor transcripcional. Sí, como que está abierto, que está permitiendo que un factor se pegue a diferentes. Yo región A tengo a nano, Ajá. y yo región B tengo a nano, Sí. también, entonces compartimos a ese factor transcripcional. Sí, sí, sí. O sea, como que el genoma está más abierto, entonces permite que si hay un factor de transcripción aquí libre, se pueda pegar en diferentes regiones. Bueno, puede ser, pero por ejemplo el caso de las troncales, como todavía no he decidido quién voy a hacer, entonces tampoco es que tenga muchísimos factores transcripcionales ahí, ¿no? Porque muchos... Sí, sí, ya. Sí, bueno, esto es, o sea, como que esto apoya la idea de esto, ¿no? Y ya, bueno, si quieres para pasar las preguntas, nada más, o sea, José Dávila, que es con el que hice todo el trabajo, y la doctora Elena, que es mi tutora, y pues Alexandra ya los circuitos de Scorpio, ya del doctorado, ya lo conocí. ¿Quieren seguir por allá o...? Bueno, a ver. Pero ya que entraste a algoritmo, me quedé pensando como en el proceso del epigenótipo y las características físicas más relevantes de la célula. Entonces no sé si han pensado si sería posible meter otros factores aparte de
la regulación genética de la red. Por ejemplo, no sé, la dureza de la matriz intracelular, que se ha visto que es súper importante en la determinación del ecosistema. Sí, o sea, en principio, o sea, que también está la idea de que el estado troncal no es de una célula, sino de la población de la matriz celular en la que se encuentra. Pero pues yo ahorita no tengo datos con que analizar eso, ¿no? Pero está subyacente y lo que... O sea, nosotros analizamos el epigenoma y esto desde la perspectiva de que esto está reflejando todas las interacciones extracelulares que hace que el estado del genoma se encuentre así, ¿no? O sea, como que eso integraría los factores externos, pero o sea, no tengo forma de medirlo yo, no tengo laboratorio, pero sí. ¿Preguntas? Bueno, puedo hacer otras finales. ¿Crees que esta robustez ecológica aumentaría la susceptibilidad al cambio celular? O sea, como que hubiera ventanas de ontogenia más susceptibles al cambio, pero... Pues es que esto es más bien como para caracterizar la red a grandes rasgos. Ya cuando entra la diferenciación, pues es más bien la dinámica en la que entra la red y aunque pues sí está determinada en parte por la topología, no creo que el vínculo sea así tan directo. Pero pues sí debe ser más o menos. Oye, a ver, Natalia primero y luego más. De hecho, me preguntaba si tienen intenciones de hacer estudios similares al que están haciendo con las troncales para células que ya están comprometidas. No es que de hecho ahí están, pero, o sea, más bien teníamos las redes y pues le hicimos los ataques y lo que salió es el patrón este de que las células troncales son las que más resisten. Claro, perdón. Pero sí, pues queda todo las demás, ¿no? A ver qué pasa. Y pues ahí incluso en los datos hay de cáncer y como fetales, entonces pues está interesante hacer el análisis ahí, pero pues... Sí. No, me preguntaba si en tu set de datos se incluyen otros fenotipos troncales. Ahí está el hematopoyético. Es el hematopoyético. Sí. Y es particularidad de la troncal embrionaria Sí, que sí, sí. O sea, el hematopoyético y hay unas de cáncer que también como que se acercan. Sí, se acercan a ese valor. Sí. Ajá. De hecho, no me acuerdo dónde se ve, que unas de cáncer como que sí se ve que se acercan. Pero, como le digo, ahorita nos estamos fijando en la troncal y ya después sí, mañana estamos más.